¿Sabías que lo que cantamos en la iglesia puede formar nuestra teología más profundamente que cualquier sermón o clase? Imagina por un momento que la adoración no es solo una práctica, sino una herramienta poderosa para moldear lo que creemos. Pero, ¿qué pasa cuando esa conexión se pierde? ¿Qué sucede cuando la adoración se convierte en un espectáculo más que en un acto transformador? Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Vivimos en un mundo donde la historia se olvida muy fácilmente, mi hermano. ¿Qué pasaría si la iglesia en Cuba y en el mundo perdiera de vista su propia historia? Esta semana hemos estado compartiendo con el renombrado historiador Justo González para hablar sobre la historia del cristianismo y su relevancia hoy, y la fidelidad de Dios a lo largo de los tiempos. Hoy vamos a sumergirnos en una conversación muy profunda sobre algo que a menudo damos por sentado: la relación entre la adoración y la teología. ¿Sabías que lo que cantamos en la iglesia puede influir más en nuestra fe de lo que imaginamos? Vamos a explorar cómo la adoración tiene el poder de formar nuestra comprensión de Dios, mucho más allá de las palabras de un sermón. Y lo más sorprendente, vamos a ver por qué algunas prácticas antiguas que hemos perdido podrían ser la clave para la adoración más profunda y transformadora. Quédate con nosotros porque lo que aprenderemos hoy podría cambiar la forma en que vemos nuestra propia historia. Pues estamos aquí ya en nuestra última conversación con el doctor Justo González y ha sido una semana muy bonita, muy interesante. Y otra vez para mí, Justo, esto ha sido un honor y sobre todo porque eres amigo de mi papá y te recuerdo así con afecto, ¿verdad? Pero qué bueno que has estado con nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca ya de sabiduría para la próxima generación. Aquí hay algunas preguntas que escribí, quizás podemos desarrollarlas un poquito, pero ¿cuáles son algunos temas teológicos que tú crees que quizás más pastores y creyentes deberían tener en cuenta o enfocarse en ellas? Bueno, son muchos. A mí me parece que una cosa que debemos entender es la relación estrecha que hay entre el culto y la teología. Los historiadores de la teología y del culto tienen una frase en latín que no hay por qué estarlo diciendo, pero que dice básicamente que los principios de la adoración son los principios de la teología, de la creencia. Es decir, que la creencia se forma por el culto, mucho más que por el sermón, mucho más que por un libro que yo haya escrito, mucho más que por una clase, se forma por el culto. La iglesia estuvo adorando a Jesucristo y al Espíritu Santo desde el principio, mucho antes de que nadie se preguntara qué es eso de la Trinidad, o qué es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo eso se lo tuvieron que preguntar cuando llegó el momento, pero no lo aprendieron porque se lo enseñaron, lo aprendieron en el culto.
cuando a nosotros los pastores nos molesta un poco saberlo, pero es verdad que mucho más que lo que usted diga en su sermón, lo que afecta a los cristianos, lo que los cristianos se agarran cuando tienen una necesidad de algo, es o un versículo, un pasaje bíblico que se aprendieron de memoria o que oyeron, o en segundo lugar, algo que cantaron en la iglesia. Ahora, fíjese usted, hasta qué punto hemos perdido el sentido de importancia del culto, que lo hemos dividido en dos partes, y eso es muy común. Una parte que es la alabanza y otra parte que es la predicación. Estás tocando temas que me interesan mucho, Justo. Bueno, pues vamos a seguir por ahí entonces. Mire, sigue. Primera cosa es que hay una desconexión, porque los directores de la alabanza cantan lo que les parece y no tienen la más mínima idea sobre qué se va a predicar, y el predicador no sabe de qué se va a cantar, excepto muchas veces se canta lo mismo, así que sabe más o menos, pero no sabe tampoco. Y eso llega al punto que yo he estado en iglesias donde cuando termina la alabanza, los directores de la alabanza se van, recogen sus baterías y sus cosas y se van, y el pastor, el predicador que no estaba en la alabanza, entra por allá y entonces viene y predica. Ahora, eso es una exageración, pero yo he visto eso pasar. No es una exageración, es una reflexión de la realidad en algunos lugares. Bueno. Sí. Y entonces, ¿qué posibilidades estamos perdiendo enormes? ¿Verdad? Primera cosa, usted decía de enseñanza en la iglesia. Si el pastor, el líder, quien va a predicar, se reúne con quienes van a dirigir la alabanza y les dice, mira, vamos a hablar sobre el pecado y el arrepentimiento. Necesitamos cantar algo que tenga que ver con el arrepentimiento. Pasa un par de cosas. Una cosa que pasa es que el culto tiene más unidad, pero también tienen que decir que entonces a esa gente que está dirigiendo el culto, eso les da una dimensión más profunda de lo que sucede en el culto, ¿verdad? Vamos a tener un himno, un cántico, lo que sea, al final, para responder al sermón que yo voy a predicar. Y el sermón va a ser sobre esto. Vamos a buscar algo que tenga que ver con eso, ¿verdad? Eso me parece que es una cosa notable, importante. Casos concretos. Hablamos mucho de la importancia que tiene la iglesia. Pero cuando cantamos, ¿cuántas veces los cánticos dicen nosotros y cuánto dicen yo? No, Señor, yo estoy aquí solo contigo. Y eso no solamente los cantos nuevos, los viejos también. Sí. ¿Verdad? Mi Dios y yo andamos por la senda juntos las manos. ¿Verdad? Oh amor, que no me dejarás. ¿Verdad? Y me parece que hay esa falta de contacto. Hablábamos antes de la Trinidad. Esos himnos viejos que a la gente no les gustan. Casi todos tienen 4 estrofas. Vamos a tomar uno que usted sabe de antes, de aquellos años en que no solamente usted, sino yo también era joven. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz. Segunda estrofa. Te lo amo, Jesús, y en tu trono de luz. Tercera estrofa. Te damos loor, Santo Consolador. Cuarta estrofa. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. ¿Ve la estructura? Sí, claro. Eso, no hay que decirle a la gente que habla de la Trinidad. Está claro. Y si no está claro, cuando lo canten 10 veces se les mete en el corazón. ¿Verdad? Ahora, si dejamos todo eso, ¿verdad?, estamos perdiendo algo. No quiere decir que esos himnos sean los que hay que cantar, pero tenemos que decirle al que está diciendo la alabanza, mira, es importante que por lo menos 1 o 2 de los cánticos tengamos estén en plural, que somos un grupo, somos un pueblo. No soy yo solo aquí delante de Dios. Y es importante que en algún momento tengamos cánticos trinitarios para afirmar eso, ¿verdad? Podemos darle a la gente que dirige el culto un sentido de la antigüedad e importancia que tienen algunas cosas. Le voy a dar nada más que 2 ejemplos clásicos de las cosas que hacemos hoy, ¿verdad? Usted conoce un cántico que dice, dame la mano y mi hermano serás. ¿Conoce, verdad? Ajá. Tu corazón es como el mío, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos queda de lo que en la iglesia antigua hacían. En la iglesia antigua empezaban por confesar los pecados, no unos a otros, sino a Dios directamente, ¿verdad? Y una confesión general. Después de eso venía una declaración de reconciliación con Dios, por el perdón. Pero si tú estás reconciliado por Dios, tienes que reconciliarte con tu hermano o con tu hermana, porque si no, esa reconciliación no vale. Ahora se va a dar el beso santo, y tú lo que vas a hacer es que vas a buscar
vas a salir y buscar a la persona que a ti no te gusta, con quien tú necesitas reconciliarte y darle un beso, que es lo que se hacía en esa época. El ósculo santo. El ósculo santo. Ahora, ¿qué pasa si le explicamos eso a la gente? ¿Verdad? Mire, hermano, vamos a cantar, dame la mano, pero piense usted que usted tiene que dar la mano a todo el mundo hasta que usted menos le guste. Y que eso es un acto de reconciliación delante de Dios y usted está perdonando a esa persona, le está pidiendo perdón. Entonces eso tiene un peso que no tenía antes, ¿verdad? La unción. Vamos a ungir al hermano. En la iglesia antigua, la unción se daba inmediatamente al salir del bautismo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes y sacerdotes. Y ahora tú eres realeza y parte del sacerdocio. El sacerdocio. ¿Se acuerda cómo es que dice allá? Somos real sacerdocio. Real sacerdocio, sí. Real sacerdocio. Y en Apocalipsis varias veces nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces quiere decir que ahora tú, que eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte del sumo sacerdote, y tú, en el conjunto de ese pueblo, tienes que llevar a toda la creación de Dios ante el trono celestial. Y parte de la misión de la iglesia no es nada más que dar testimonio. Parte de la misión de la iglesia es orar por los que no oran. Orar hasta por los que no oran. Sí, orar hasta por el emperador que nos persigue. Y eso era fundamental. Y claro, la otra cosa, dése cuenta usted está bautizando a un pobre miserable que es esclavo, ¿verdad? Que el amo abusa de él, o una señora que la esposa la golpea y que no es nadie en la casa la tratan mal. Y ahora le dice, no, momento, tú eres real sacerdocio. Tú estás por encima del emperador. Tú tienes acceso al verdadero emperador, acceso al verdadero emperador. Y eso tiene un montón de consecuencias, ¿verdad? Lo que es más, ya eso le va a sorprender más. En la iglesia antigua estaba prohibido orar de rodillas el domingo. ¿Prohibido? ¿Sí? A ver, explica eso. Bueno, porque el domingo es el día de la victoria del Señor. Del lunes a sábado tú te acercas al Señor, a Dios, como un pobre miserable arrastrado, pidiendo que viene a hacer una petición de lo que sea, ¿verdad? Pero el domingo, que es el día de tu adopción, porque eso es lo que es la resurrección, el día que tú fuiste adoptado, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, y tú eres ahí, has sido hecho hijo o hija del gran rey. En ese día tú se acercas a Dios y dices, mira, papá, esto es lo que pasa. Y no te acercas arrastrado, te acercas como heredero. Wow. Ahora, esas cosas significan algo, porque si la gente empieza a entender eso de esa manera, cuando llegue el momento de pararse frente a una autoridad y decirle, no, eso no es así, lo puede hacer porque domingo tras domingo se ha estado acercando al Rey de Reyes diciéndole, mira, viejo, mira, papi, mira esto. Ahora, eso lo hemos perdido, ¿verdad? Y me parece que son cosas que se pueden enseñar fácilmente, ¿verdad? En un estudio bíblico se dice que la gente misma diga, ¿por qué no lo hacemos? Yo como pastor no tengo que decir a la gente que lo haga. Yo pienso explicarles que es así. Dice, mira, vamos a probar esto el domingo que viene. Sí. Eso es tremendo. Y creo que este tema es tan importante, justo que la adoración de la iglesia forma al creyente. ¿Sí? Y mirar a la historia de la iglesia y algunas prácticas antiguas que se han perdido por la adoración contemporánea, que se parece más a un concierto que un culto. Y esto es algo que debemos considerar, debemos estudiarlo y, como dijiste, enseñarle a la iglesia acerca de eso para que ellos mismos digan, ¿y por qué no hacemos eso? Eso es tremendo. Hace 2 o 3 meses yo estuve en una iglesia en que el pastor se dirige a los que están dirigiendo el canto y dice, ustedes los adoradores, por favor, y los demás no están adorando. Es decir, le hemos dado el nombre de adoradores a los que están dirigiendo. Y después nos quejamos de que los católicos decían que vamos a oír misa. Wow. Pero es que sí, a veces no consideramos lo que estamos haciendo, no estudiamos las implicaciones de nuestras prácticas. Sí. Y parte del problema es que tenemos tan poco tiempo con la gente, porque dése cuenta que ahora la gente se pasa el día, cuando no están trabajando, están viendo televisión o están
en un montón de con el teléfono. con el teléfono celular ahí prendido. Bueno, y hasta en el culto está también con el celular, pero eso es otra cosa, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero tenemos un poquito de tiempo, y ¿cómo podemos hacer ese tiempo en mayor sentido que sea posible? ¿No? Y hay tantos recursos en la historia de la iglesia, especialmente la iglesia antigua, para el culto y qué es lo que hacían y el significado que tenía eso, ¿verdad? Que vale la pena indagarlo y conocerlo y adoptarlo, no copiarlo, adaptarlo, ¿no? Sí, claro. Es que no tenemos que inventar nada nuevo. No. Ya bastante de lo viejo vale la pena. Claro, hay que innovarlo, hay que hacerlo nuevo. Claro. ¿verdad? Porque ahora usted no va dándose besos todo el mundo en la iglesia, pero usted se da la mano. Pero eso esta vez, un abrazo. Pero un abrazo, lo que sea, pero es el mismo sentido, ¿no? Bueno, una última pregunta. Si pudiera dejar un último aliento para pastores y creyentes, ¿cuál sería? Figúrese, es muy difícil decir cuál es la última cosa que uno va a decir. Bueno, yo empezaría por decirle nada más que lo importante, lo que está en juego, no es si Dios es fiel o no. Lo que está en juego es si tú eres fiel o no el que es fiel. En otras palabras, lo que está en juego en todas las decisiones difíciles de la vida no es la voluntad de Dios. Lo que está en juego es mi deseo de conformarme a la voluntad de Dios. Y claro, tenemos que recordar que ya nosotros sabemos el final del cuento. Hace unos años nos invitaron a predicar, a dar unas conferencias sobre cómo se predica sobre el Apocalipsis. Y era mi esposo y yo en inglés, pero era, ¿verdad? Y el título que pusimos es El asesino es el mayordomo. ¿Cómo predicar la historia cuando ya sabemos el fin? En otras palabras, predique como quien sabe quién gana la pelea. Ya la pelea se acabó por knockout. ¿Okay? Así que predique y viva como quien sabe que el Señor reina y reinará. Amén. Y que los resuelos de la tierra no son tan importantes. Déjeme decirle, para terminar, aquí se habla mucho ahora de que hay que hacer al país grande otra vez. Estaba leyendo hace unos días allá hacia el final del Evangelio de Lucas, donde Jesús le dice a los discípulos, estaban ellos peleando quién va a ser más grande. Y él les dice, entre los reyes de la tierra se dan importancia, se dan títulos, etcétera, y el más grande es el que manda, etcétera. Pero no así entre vosotros. Entre vosotros el mayor es el menor. El mayor es el que sirve. Y la grandeza de la iglesia no está en su influencia con el gobierno, ni en sus grandes edificios, ni en su música bella, moderna, vieja, nueva, lo que sea. La grandeza de la iglesia está en el servicio. El amor. El servicio por amor, claro. Y quiere decir que mientras amemos, estamos en el camino correcto. Amén. Y eso en cualquier situación, sea una situación de facilidades, o sea una situación de dificultades, o sea como la mayor parte de las nuestras en todos los días, en la vida diaria, las dos cosas a la vez. En todo eso, lo importante es ver cómo sirvo en amor, cómo sirvo no con desprecio, sino con amor, con solidaridad, ¿verdad? Y si hacemos eso, vamos por el buen camino. Amén. Amén. Doctor Justo González, aquí en el Faro de Redención, gracias por estar con nosotros. Un privilegio y un honor tenerte. Gracias por la oportunidad, Dani. Muchas gracias. Muchas bendiciones a ustedes en el Faro y a todos los que oigan estas palabras. Mi hermano, al reflexionar sobre la importancia de conocer nuestra historia, no solo como un ejercicio intelectual, sino como un recordatorio de la fidelidad de Dios, debemos vernos llamados a mantenernos firmes, aun en los momentos más difíciles. La iglesia cubana ha sido testigo de su poder en medio de la adversidad, y nosotros, como parte de esa historia, no estamos exentos de experimentar su presencia y dirección. Te invito hoy a mirar hacia atrás y ver cómo Él ha sido fiel, y con esa certeza seguir adelante con fe en Cristo, confiando en que su obra no ha terminado en ti ni en nosotros.
Cerremos orando juntos con Justo González. Señor, tú sabes la enorme variedad de circunstancias en que estamos. Los desafíos parecen ser tan diferentes, tan complejos, algunos de ellos tan sutiles que no los vemos, otros dramáticos, tan dramáticos que los tememos. Pero Señor, tú estás al otro lado de esos desafíos. Tú que ya delante de nosotros cruzaste la frontera y estás a la diestra del Padre. Manténnos junto a ti y llévanos a la postre a donde tú estás. Amén. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.